A ver, vamos a ver si estamos en vivo. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Estoy feliz. Hoy nos acompaña Toño Lang. Él es coach. Es una maravilla, ¿no? Y tiene un tema que es fabuloso. Toño, gracias por estar aquí. Bienvenido. Pues muchísimas gracias a ti y a todas y a todos vosotros por querer compartir este ratito conmigo, hablando de algo que todo el mundo habla, pero muy pocas personas saben puntualizar a qué nos referimos cuando hablamos de valores. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Toño. Toño, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre los valores que impiden que las personas los vivan de forma auténtica? Fíjate, cuando hablamos de valores, hablamos de palabras bonitas que todas y todos conocemos, pero que en lugar de mirar hacia adentro a buscar las definiciones, vamos hacia afuera. Me explico muy rápido. Cuando hablamos de un valor como puede ser la familia, para que todas y todos nos entendamos, todas y todos buscamos como una definición compartida de qué es la familia en esta cultura o en esta sociedad, o qué es lo que dice Wikipedia sobre este concepto. Pero cuando hablamos de valores, quizá lo que realmente importa más, porque cuando hablamos de valores hablamos de identidad, hablamos de esencia, ¿cuál es la definición propia que cada una y cada uno de nosotros le otorgamos? Porque tú y yo, Zulema, podemos hablar de familia, hay que escribir la palabra de la misma manera, con las mismas letras, en mayúscula o en minúscula, pero estoy convencido de que tú le otorgas unos matices y unos detalles al significado que tú le aportas a esta palabra y yo otros. Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre los valores que impiden a las personas vivir de forma auténtica? Pues que realmente no se dedican tiempo de calidad, tiempo de pausa, tiempo de calma, a revisar qué son para ellas y para ellos los valores. Y vivimos unos valores quizá impostados o impuestos por una sociedad en la que, bueno, pues la velocidad, el día a día, nos impide pues tener esa calma y ese tiempo de trabajo para con nosotras y poder encontrar qué es realmente importante para nosotras y para nosotros. Gracias, Toño. Gracias a ti. Toño, ¿qué son realmente los valores y por qué son tan importantes en nuestra vida cotidiana? Bueno, al final, como te compartía antes tu lema, los valores son palabras bonitas que van cargadas de significado. Entonces, cuando nosotras y nosotros dotamos de significado algo que decimos que es muy importante para nosotras y para nosotros, cuando dedicamos energía, tiempo y recursos a aquello que decimos que es importante, sentimos que vivimos en coherencia o en congruencia. Pero cuando vivimos en incongruencia, o sea, que decimos que hacemos una cosa o que sentimos una cosa y hacemos otra, ahí es donde se genera ese conflicto, ¿no? Esa ruptura, esa fricción y esa imposibilidad de ya no conseguir las metas, los objetivos que queramos conseguir en la vida, sino el cómo vivimos, cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importantes son? Bueno, al final cuando preguntas en clase, en la calle, en los trabajos, en las empresas donde colaboro, con las personas con las que trabajo, qué son los valores para cada uno y cada una de las personas con las que comparto, pues muchas me dicen que son los pilares que sostienen nuestra vida, que es esa brújula, ¿no?, que define nuestro camino. Entonces, imagínate una brújula sin destino. O sea, una brújula que no te indique el camino hacia donde tú quieres ir. Fíjate, yo soy de España y en España, bueno, soy una persona que me gusta mucho el fútbol, el deporte. Me gusta mucho más verlo que practicarlo. Porque tengo ya una edad que disfruto mucho más compartiendo ese momento. Fíjate, había un jugador de fútbol que es muy conocido a nivel mundial, que se llama Andrés Iniesta. Andrés Iniesta es conocido porque era un jugador muy pequeñito, con mucha calidad, con mucha clase, que fue el jugador que en el 2010, hace ya 15 años, metió un gol que hizo campeón del mundo a España. Entonces, cuando entrevistan a este jugador, Andrés Iniesta, le preguntan, oye Andrés, ¿y qué es lo más importante, ¿no?, de tu vida profesional? Y claro, todo el mundo espera que diga, pues ese balón que centraron, que rematé, que metí un gol, que hizo campeón a un país entero de la Copa del Mundo. Y luego cuando lo celebré, lo pude celebrar con un logo en mi camiseta que honraba a mi mejor amigo que pertenecía al club rival que había fallecido. Bueno, pues Andrés no decía todo eso. Andrés lo que decía que lo que más le gustaba en la vida era ir a entrenar. Muchas veces decimos que las consecuencias son el resultado de cómo hacemos las cosas. Y él se divertía, ¿no?, entrenando. Por eso aportaba esa coherencia. Gracias por compartir.
Es que lo que pasa, y bueno, te agradezco, Toño, de verdad, porque sé que estamos en diferentes horarios. Él está en España, nosotros por Canadá, y sé que mucha parte del mundo que nos ven. Gracias, de verdad que gracias por estar con nosotros hoy en la noche tuya y en la tarde acá de Canadá. Pero lo que pasa es que hay muchos mitos, los valores como, bueno, nosotros siempre los conocemos que vienen de casa, ¿no? Los valores vienen de casa, con los que papá, mamá nos dan en casa, pero también hay los valores éticos, ¿no? En el trabajo que uno va aprendiendo en el camino. Así es. ¿Se me escucha? Parece que se ha cortado. Sí, se te escucha. ¿Se escucha? Maravilloso. Así es. Mira, los valores, como te decía, son palabras que cargamos y dotamos de significado, que son importantes en nuestra vida. Y, por supuesto, vienen de casa. Vienen de casa, vienen de la escuela, vienen de la experiencia vivida, vienen de todo lo que hemos vivido en nuestra vida. Por eso decimos que es importante lo que es importante para cada una y cada uno de nosotros, porque lo hemos elegido. Elegir termina en ir porque implica movimiento y implica también descartar otras cosas. Fíjate, hay estudios que hablan de epigenética, o sea, que los valores se heredan hasta en 3 generaciones. Esto es interesantísimo. Pero fíjate, cuando hablamos de valores, los valores se transmiten a través de los comportamientos. Como te decía, los valores son palabras bonitas, que van cargadas de significado, pero que si no se contrastan a través de las acciones, son muy complicados que se llegue a esa coherencia. Yo puedo decir que soy una persona muy honesta y luego ir a la frutería y no atar la bolsa antes de pesarla y meter más fruta. Bueno, esa es mi definición de honestidad. Quizá no sea compartida. ¿Se entiende, no? Entonces, al final los valores compartidos son aquellos que son también identificados a través de los comportamientos. Yo puedo decir que soy de una manera, por eso digo que tengo unos valores, pero esos valores, si no son transmitidos a través de mi comportamiento, se quedan en valores enunciados. Fíjate, en el mundo de las empresas, muchas empresas dicen que son una cosa y luego se comportan de otra manera. Valores vividos y valores enunciados, puedo decir que son enunciados y luego vivirlos y existiría esa coherencia, o decir una cosa y luego comportarme de otra manera y que exista esa incongruencia, ¿no? Wow, me encantó. ¿Qué es la verdad? Pues no, o sea, como se dice, es con hechos, no solamente con palabras. Que las palabras sí, hay distintos tipos de aprendizajes, pero cuando un niño aprende de los 3 a los 5 años, que es una de las etapas cognitivas más efervescentes, el niño aprende a través del modelaje, porque todavía no entiende del todo el lenguaje. Entonces, imita comportamientos. Por eso, cuando tú dices, sí, los valores se viven en casa, claro, pero hay un momento en la vida donde te aparece esa madurez o la vida te explica que necesitas otros recursos y te zarandea de tal manera, te manea de tal manera, te mueve de tal manera que necesitas replantearte qué es lo que te está sosteniendo en este momento. Y hay momentos donde decides agradecer pues, todo lo que te enseñaron en casa y comportarte en base a tu criterio, tu aprendizaje, tus nuevos modelos de aprendizaje. Y es donde pues, decides optar por otros valores. Gracias, Toño. Gracias a ti. ¿Crees que los valores se aprenden, se heredan o se eligen y cómo influyen en nuestras decisiones? Pues mira, los valores se aprenden, por supuesto se heredan, y llega un momento donde la consciencia, como bien te decía, hace que los elijas. Fíjate, mi madre y mi padre siempre me decían que madrugar te da, pues hay un refrán en España que decimos que madruga Dios le ayuda. Y yo digo que sí, que está bien, porque aprovechas las horas pues diurnas, ¿no? Como digo yo, pero cuando tienes una agenda bien planificada, cuando tienes una estructura y una estrategia de trabajo, quizá a lo mejor tu rendimiento y tu productividad no está alineado al volumen de la cantidad. ¿Se entiende? Entonces yo me di cuenta que no por mucho madrugar obtenía mejores resultados, que poniéndome citas a las 10, a las 11 y a las 12 y a la 1 obtenía los mismos resultados que levantándome a las 6 o a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque no empezaba a ver a clientes y a preparar esa estrategia de clientes hasta a esta hora. Entonces,
Los valores se aprenden, por supuesto, como bien te compartía antes, a nivel de modelaje. Los valores se heredan porque al final en ese modelaje aprendemos y generamos estrategias que nos habilitan en el difícil arte de vivir, ¿no? Como digo yo, nuestros padres y nosotros como padres también lo que hacemos es otorgar herramientas a nuestros hijos, igual que hicieron nuestros padres para que esta vida sea como más liviana. Caminos que a nosotros nos han costado, pues les otorgamos esas herramientas para que a ellos les cuesten menos, aunque el contexto ya ha cambiado, es todo diferente. No sé, mi contexto de aprendizaje no es el mismo que el de mi hija, pero sí que les facilitamos. Entonces, ¿qué se genera con esos aprendizajes, esas virtudes y esos resultados? Pues se generan mapas de creencias que nos habilitan a vivir sin tener que estar cuestionando todo en todo momento. Ah, tengo que mover el pie derecho. Ah, vale, y después de derecho iba al izquierdo y con eso camino. ¿Sabes? Para que todo se automatice de alguna manera que nos permita vivir sin tener que cuestionar mentalmente absolutamente todas las decisiones. ¿Qué ocurre? Que esas creencias en algunos momentos de nuestra vida pueden convertirse en limitantes dependiendo de los objetivos que tengamos. O sea, a lo mejor, como bien te decía antes, ¿no? Yo puedo tener clientes ahora mismo en Canadá y a mí madrugar por la mañana no me es práctico, pero sí despertarme a las 12, 1 de mi mediodía para estar para vuestras 5 o 6 de la tarde activo, que serían mis 11, 12, pues sería una buena cambio de creencia, ¿no? Porque mi contexto ha cambiado. Y luego, ¿cómo influyen en la toma de decisiones? Bueno, pues al final los valores están conectados directamente con nuestra identidad y con nuestra esencia, ¿no? Si yo tomo decisiones exclusivamente en base a lo que van a pensar los demás de mí, me estaría dejando como una parte como muy, muy personal, muy identitaria, muy emocional de lado, ¿no? No estaría cuidándome, no estaría respetándome, no estaría honrándome. Pero en cambio, si tomo solo decisiones porque hay que conseguir el objetivo y el objetivo es conseguir el objetivo y el objetivo es lo más importante, quizá me esté dejando esa parte más social, más de relaciones y esa parte más emocional. Por lo tanto, los valores influyen como si pudiéramos poner una metáfora como si fuera un semáforo. Si yo tengo claros cuáles son mis principios y mis valores, mi escala de valores, qué es importante a día de mi vida, si yo digo que, por ejemplo, la familia, el éxito profesional, la comunicación, el liderazgo o la amistad son cosas importantes en mi vida, primero me sirve para relacionarme contigo, para relacionarme con los demás. Si los demás saben que esto es importante para mí, por defecto nos acompañamos en el camino, intentamos cuidarnos. Y cuando hablamos de familia, ojo, que la familia para Toño es importante, ¿no? Es como te pasará quizá a ti, ¿no? Cuando hablan de asociaciones o cuando hablan de trabajo, pues la gente de tu entorno ya te mira como referente, ¿no? En mi caso, cuando hablan de valores, por ejemplo, en telediarios, en la prensa, ya miran hacia Toño, ¿no? Entonces, eres como también reconocido. ¿Qué quiere decir con esto? Que si para mí es importante la familia y tengo que tomar una decisión que impacta directamente contra mi familia o a favor de mi familia, pues tendré esa brújula, tendré esa guía, tendré ese tamiz para poder filtrar sobre qué o de qué manera puedo caminar por la vida, ¿no? Tomar esas decisiones. Wow, Toño. Toño, vas a dar un taller. Cuéntanos sobre tu taller certificado que estás dando. Para los que recién están que ingresan al en vivo, Toño está desde España, es un coach muy famoso. Así que aprovechen este en vivo y suscríbanse al canal y sigan a Toño. Toño, cuéntanos sobre el taller. Mira, te cuento. Yo comparto junto con CINCUO, que es el Centro Internacional de Desarrollo en Valores, y con su presidente de honor, que es Simon Dolan. Es un investigador, un psicólogo especializado en entorno organizacional, en empresas, en personas que trabajamos en empresas, en entornos profesionales. Una metodología donde formamos a profesionales y a personas que quieren conectar y trabajar a través de los valores. Al final, los valores son algo que de manera transversal está presente en todas las áreas de nuestra vida. En el área familiar, en el área emocional, en el área profesional. Tener claro quién soy, como bien decía, me va a permitir elegir. Y lo que hacemos en esta metodología, en estas formaciones, que son presenciales y también son en formato online, a través de nuestra academia, lo que hacemos es preparar a profesionales para que a través de esta metodología, una metodología de 3 ejes, donde hablamos del modelo triaxial de los valores y hablamos un poco de toda esa capacitación, acompañar a que tengan una herramienta para cohesionar los equipos, para poder organizar el liderazgo a través de los valores, para que podamos las relaciones trabajarlas a través de los valores. Ya no hablo solo de relaciones
emocionales, que también, relaciones sentimentales, relaciones profesionales. Al final, cuando hablamos de empresas y hablamos de misión y de visión, aquello que quieren cambiar en el mundo y cómo van a hacerlo, al final ese cómo está completamente ligado a los valores. Imagínate, yo para mí, te lo comparto y os lo comparto a todas y a todos que nos estáis viendo, mi valor fundamental, por encima de todos, es la diversión. Y me dirás, Toño, pero la diversión, esto de jiji, de jaja, de estar riéndote todo el tiempo, sí, pero no. ¿Sabes esa diversión cuando te sientes cómoda, te sientes cómodo haciendo aquello que te gusta, aquello que te apasiona? Que sabes que tienes que mentalmente ponerte límites porque lo harías siempre, a todo el tiempo, todo el rato, como digo yo. Bueno, pues esa diversión a mí me hace que me conecte con aquello que hago de una manera totalmente distinta. ¿Qué significa eso? Que mi acción está cargada de muchísimos más matices, de muchísimos más detalles, de muchísima más productividad y por lo tanto mis resultados son diferenciales. Cuando no existe esa diversión, mis resultados también están, pero salen de empujar, del esfuerzo, ¿sabes? Desde otra energía. Obviamente yo me conozco cuando el contexto que yo genero responsablemente es divertido, sé que lo hago para, primero, sentirme bien yo, que genere ese contexto para con los demás, para que la productividad surja y al final el producir de la diversión, y hablamos en entornos profesionales, cuando te diviertes en un trabajo, pues entendemos que en un lugar donde pasamos más tiempo despiertos que en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, pues impacta de manera totalmente positiva. Y lo que hacemos en esta certificación, la certificación internacional de coaching por valores, es formar a personas para que acompañen a otras personas a través de esta metodología en procesos uno a uno, en procesos profesionales, en procesos de terapia, de consultoría. Está enfocada a personas que acompañan a personas. Wow, me encantó. Así que ya sabes tú que tienes ese don, que quieres ser coach, certifícate con Toño. Que yo también estoy en el paquete porque también voy a eso, me encanta estar estudiando. Así que vamos en grupo a esta certificación con Toño. Eso es. Toño, de verdad que muchísimas gracias. Toño, ¿qué señales nos muestran que estamos actuando en contra de nuestros propios valores? Fíjate, para contestar a esta pregunta, Zulema, me apetece nombrarte a Simon Dolan. Y te quiero compartir. Simon Dolan, como te decía antes, es un psicólogo organizacional, es una persona que lleva divulgando más de 40 años y sus propios estudios y otros estudios de otros profesionales especializados en psicología, donde nos habla, fíjate, allá por los años 70, en la clínica Mayo, en Massachusetts, Simon, lo que estudió en su tesis doctoral era, esta clínica en concreto es reconocida a nivel internacional porque está especializada a nivel mundial, como te decía, en enfermedades coronarias, enfermedades o cardiopatías, enfermedades del corazón. Hizo un estudio con personas menores de 50 años que habían sufrido un ataque cardíaco y no tenían ningún antecedente genético, o sea, que sus antecedentes en familiares no tenían ningún tipo de problema. Con las personas que pudo preguntar, porque hubo personas menores de 50 años que no superaron ese accidente cardiovascular, a las que pudo preguntar, fíjate el dato, Zulema, el más del 90%, el motivo principal por el cual habían sufrido ese ataque o esa enfermedad coronaria era por el estrés. El estrés, ya estamos hablando de la enfermedad del siglo XXI. Y decía que más del 85% ese estrés venía generado por sus entornos organizacionales. Simon Dolan llegó a una de las conclusiones, dentro de sus tesis y de sus hipótesis, que el estrés venía originado por la incongruencia de sus comportamientos con su sistema de valores. Es lo que te decía, ¿no? Si yo digo, eran personas que, por ejemplo, trabajaban en banca o en multinacionales, donde trabajaban en un departamento de recursos y personas o recursos humanos, y tenían un objetivo de despido diario de empleados, de compañeros, donde su valor fundamental, por ejemplo, era la familia y no hacían más que mandar gente al paro, ¿sabes? Dejarlos sin trabajo, con lo que eso impactaba. Claro, eso mantenido en el tiempo genera ese malestar. Ese malestar llevado a somatizarlo en el cuerpo, pues ya sabemos lo que genera el estrés, ¿no? Esa ansiedad, esas enfermedades en la piel, pues esos trastornos psicológicos, quizá también esas enfermedades psicológicas, pero llevados a sus extremos, en esa parte de somatización, pues generan estas enfermedades coronarias, estos impactos, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el impacto de vivir en un sistema incongruente entre lo que eres y lo que dices que eres? Bueno, pues el máximo exponente ya sabemos cuál puede ser, el extremo, pero bueno, cuando estamos en un sitio donde supuestamente hemos conseguido el éxito en la vida y cuando llegamos a ese sitio que era el éxito esperado para mí, mis padres decían que estudiara medicina, que fuera uno de los mejores médicos, y llegué a ser el mejor médico y me sentí vacío, ¿sabes? Has recorrido el camino de otros, por eso decíamos, ¿no? Antes, ¿no? Que si los valores se heredan, sí, claro que se heredan, pero los objetivos también, ¿sabes? Entonces hay que tener claro cuál es nuestra vida. Fíjate, no tener claro cuáles esos valores de una persona puede hacer que al final termines consiguiendo las metas, los objetivos de otros. Estar en el sitio de donde no quieres estar, incluso rodeado de dinero, yo siempre digo, ¿no? Esa jaula de oro que te permite o te impide, ¿no? Honrar tu identidad. Por lo tanto, cuando la gente me pregunta, Toño, esto de definir cuáles son tus valores es importante. Y bueno, si no lo haces, estarás donde otros quieran, haciendo lo que otros quieran y de la forma que otros quieran. Y si lo haces, quizá termines igual, pero ya serás consciente de que lo has elegido. O sea, no puedes lograr tus objetivos si no tienes todo claro. Fíjate, te diría que sí que se pueden lograr tus objetivos, aunque no lo tengas claro, pero el coste y el esfuerzo es muchísimo mayor. Yo tengo clientes, pacientes, profesionales que se acercan en un proyecto de consultoría y me dicen, oye, Toño, mi objetivo en la vida es conseguir esto. Y lo que hacemos lo primero es identificar cuáles son sus valores, porque a lo mejor el objetivo que quieren conseguir no está alineado con quién son ellos hoy. Hoy, repito, no ayer, no hace un año, no hace 2 años. ¿Quién eres hoy? Es una pregunta que perfectamente puede responder esta metodología, ¿no? O sea, identificar quién eres hoy, cuáles son tus valores, qué es importante para ti, aunque no lo estés honrando, aunque no seas consciente incluso, el saber quién eres te permite, pues, emprender ese camino. ¿Qué es lo que te digo, no? O sea, al final, si yo me divierto, si yo comunico, si yo tengo éxito profesional, si yo estoy rodeado de mis amigos, de esa familia que te toca y la que se elige, pues al final son motivadores, son palancas que me van a hacer conectarme con aquello que tengo que hacer de una manera totalmente distinta y volvemos a aquello que te decía antes, ¿no? Los resultados siempre serán la consecuencia de cómo haces las cosas. Y si las haces con esa energía, con ese ímpetu, con esa pasión, honrando tu identidad y tu esencia y no yendo en contra de ti misma, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos estudiantes, ¿no? Cuando llega el momento de estudiar esa carrera universitaria, eligen la carrera que los padres han deseado o que muchos familiares les han dicho, o fíjate, o simplemente por el mero hecho de honrar el amor de un familiar que ya no está en este plano, que a esa persona le hubiera gustado que yo hubiera sido esto. Fíjate, donde más trabajo tenemos los coaches y es en primero y segundo de carrera y en tercero y cuarto los psicólogos, porque han seguido manteniendo eso que es incongruente y son trabajos totalmente distintos. Totalmente distinto. Le facilitas, le das estrategias para que lleguen más rápido a la meta, como se dice. Más Tal crudo. cual, los valores son esa gasolina que hay detrás de los objetivos. O sea, es como tú bien dices, es esa meta, exactamente. Wow. Así que ya saben, los emprendedores, si quieren llegar más rápido a su meta, para que tengan mejores estrategias, ¿no? Porque realmente algunas personas, o sea, ponen un emprendimiento y se demoran años, se hace conocido en las redes, se les hace muy porque no tienen estrategias o porque no les gusta trabajar en equipo. Claro, fíjate, pero voy más allá. O sea, si una persona dentro de su emprendimiento, ¿no? En lugar de seguir el ABC, ¿no? De los emprendimientos, que obviamente si hay un camino es porque lo han recorrido muchas personas y funciona. El pan para todos, por ejemplo, yo me voy a la tienda de ropa y me compro esta camisa, una camisa blanca lisa. Yo cuando compré esta camisa habían 10 más iguales en el perchero. Yo compré una, pero otra persona compró otra persona compró otra. ¿La camisa era la misma? Sí. ¿La utilizáramos de la misma manera? No. Cada uno se la pone y la combina de una manera, se la pone en un momento del día, incluso se la pone en diferentes momentos, ¿no? O para diferentes situaciones o contextos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las herramientas son todas para todos, pero no tiene sentido aplicar una herramienta de exposición masiva cuando una persona es introvertida, porque le está retando a hacer algo que va en contra de su identidad y de su esencia.
Hay caminos específicos para cada una de las personalidades, obviamente, pero no tiene sentido recorrer un camino. O sea, yo entiendo, ¿no? La vida que se ha generalizado y eso nos permite llegar a sitios mucho más rápido, pero a nivel de productividad, de emprendimiento y de profesionalización, también entiendo que el valor percibido está en la identidad de la esencia. Fíjate, si tú me dijeras por qué un emprendedor o por qué una emprendedora tiene que conocer sus valores, principalmente te diría que porque tiene mucha competencia. Pagamos, invertimos muchísimo, muchísimo dinero en estrategias de marketing, en estrategias de diferenciación. Y si hay algo que tenemos todas y todos los humanos, todas y todos los emprendedores, todas y todos los empresarios y empresarias, es que si hay algo que tenemos igual todos, es que somos totalmente todos diferentes. Entonces, mucha gente, como te decía, invierte mucho dinero en diferenciarse en lugar de conocer qué es lo que le hace diferente de otros. Cuando tú te conoces, sabes qué estrategias son las más adecuadas para ti, sin forzar, sin lastres, sin lucha, sin fricción. ¿Cuáles son las mejores formas de comunicar? ¿Cuál es tu forma mejor de liderar? Incluso, ¿cuáles tipos de liderazgo bueno, pues te vienen mejor para desarrollar tu equipo, crear tu ecosistema, tu sistema de trabajo? Entonces, yo muchas veces lo digo, o sea, define tus valores, conecta con tu identidad y a partir de ahí generemos estrategia. Generemos la estrategia necesaria, obviamente, con el paso 1, 2 y 3 que todos siguen, pero más adaptado a tu propia identidad. Wow, me encantó. Quizás estoy dando mucha información. Sí, yo sé que tienes muchísima más información, así que toda por favor, la que queráis. a su taller. Claro que sí. Toño, es que lo que pasa es que a veces las personas son, la palabra no sé si la conoces, muy durangas, o sea, durangas, se dan cuenta que al final le va a salir muy caro, o sea, le va a salir más caro porque lo que están haciendo, emprendiendo, lo van a lograr en 10, 15 años, que con un profesional lo pueden lograr en un año. Mira, yo siempre digo que la rueda está inventada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando emprendemos, a mí me hubiera encantado tener un Toño en mi vida y que me dijera, Toño, no tienes por qué invertir en la rueda. Esta sociedad, esta vida, no te exige ni te va a premiar porque inventes una rueda nueva cuadrada, sino simplemente porque consigas tus resultados, que tu familia, tus amigos, tu contexto, tu sociedad, tu comunidad esté en paz y que aportes valor. Entonces, yo siempre digo que hay hay muchos más, pero hay 4 perfiles de acompañamiento. Esto va para ir acompañado y llegar rápido, ¿sabes? Esto, fíjate, lo comparto aquí en modo gratuito, esto lo comparto en mis consultorías o en mis mentorías. Fíjate, hay un perfil que llamamos un Sherpa. ¿Quién es un Sherpa en la montaña? El Sherpa es aquel que conoce el camino de ida y de vuelta y sabe llevarte al destino. Entonces, si tú tienes un objetivo en la vida, ese Sherpa, que esté alineado con tus valores, lo que va a hacer es acercarte a tu destino, que es su destino, porque él ya ha ido y ha venido. Luego tenemos otro perfil que es el sensei, ¿no? El maestro. Aquel que tiene el conocimiento, pero no la práctica. El Sherpa sabía ir y venir, pero el sensei tiene el conocimiento. Entonces, si te acercas a un sensei, a una sensei, vas a tener todo ese conocimiento y tú vas a poder integrarlo de una manera más rápida que si lo buscas tú, te preparas tú, lo organizas tú, porque después de organizarlo hay que aplicarlo. Dice una mentora mía, una grandísima amiga, Mónica Galán, que el conocimiento es saberlo y sabiduría es aplicarlo. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Teníamos el Sherpa, tenemos el Sensei, tenemos el sponsor, tenemos el decir, venga, Toño, ponemos los recursos que sean necesarios para que tú consigas este objetivo. Entonces, te puedes desocupar de ciertas cosas porque tienes tu equipo que te va a empujar y te va a alentar porque no hay problema de inversión. Y si tenemos el Sherpa, el Sensei y el sponsor, tenemos también a nuestros iguales. O sea, yo siempre digo que hay que rodearse de iguales para que cuando hablemos de nuestra pasión y nuestra ilusión, porque cuando hablas con una empresaria, un empresario, un emprendedor, una emprendedora de su proyecto, es como si estuviera hablando de su propio hijo, ha salido de dentro. Entonces, no hay nada que le apasione más. Entonces, cuando tú llegas a tu contexto habitual, a tu familia, a tu casa, y en lugar de hablar de impuestos, de estrategias, de oportunidades, de opciones, de problemas o de incluso soluciones, en tu contexto te sientes incomprendido o incomprendida. Por eso siempre digo que es muy importante rodearse de estos 4 perfiles. Pues imagínate
Tu lema, que tú tienes un objetivo, que eres emprendedora, empresaria, tienes un objetivo y ya no de uno, te rodeas de los 4 a la vez. Y esos 4, cuando habláis de familia, cuando habláis de amor, cuando habláis de respeto, cuando habláis de... Vuestros valores son los mismos. ¿Qué podría ocurrir con respecto a una persona que va por sí sola y qué podría ocurrir contigo que vas completamente acompañada con personas que están alineadas a tu forma de entender la vida? Wow. ¿Se entiende? Exacto, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra. El camino sola es más largo, el camino acompañada lo logras. Sí, está esa frase, ¿no? Solo llegarás más rápido con un grandísimo esfuerzo, pero acompañada llegarás más lejos también con un grandísimo esfuerzo. Ojo, cuidado y bien traída la cultura del esfuerzo. Bien traída. Hay una frase que habla, no sé si conoces a Rafa Nadal, el extenista español, ¿sí? ¿Se conoce? Pues Rafa Nadal fue entrenado muchísimos años por su tío, Tony Nadal. Y Tony Nadal le preguntan, ahora se dedica a dar conferencias sobre el entrenamiento, el esfuerzo, y le preguntan, oye, Tony, ¿todo el mundo puede ser número 1 en aquello que hace? Y él dice que no. Dice, no, número 1 solo hay uno. Lo que sí que puede ser es una mejor versión de ti conforme eras ayer. Y de ahí saca la técnica del 1%, no sé si la conoces. Wow. ¿No? Pues mira, es tan sencilla como hoy he hecho esto, mañana tengo que ser un 1% mejor. Y al día siguiente, un 1% mejor. ¿Qué ocurre? Que si tú eres un 1% mejor, al cabo después de 365 días, pasado un año, has crecido un 365% en tu parte más cualitativa. Por lo tanto, se van a ver impactados positivamente tus resultados. Bueno, estoy mezclando cosas de valores, estrategia, un poco formación, pero compartiendo con valor, con amor, con vosotras. Muchísimas gracias. No sabes el tesoro que estás dejando acá. Y espero que lo tomen en cuenta. De verdad que Toño. O sea, la certificación, explícanos cuánto tiempo dura esta certificación sobre el taller de los valores. Mira, te cuento. La certificación internacional de coaching por valores tiene una durabilidad en el formato online. Luego te hablaré del formato presencial porque incluimos los dos. Y ya adelanto que estoy convencido que para el 26, principios del 26, estaremos por ahí en Canadá compartiendo. ¿Por qué digo que es una certificación internacional? Porque se trabaja ya en países, por supuesto se trabaja en España, en Portugal, en Israel, se trabaja en México, se trabaja en Argentina, se trabaja en Perú, se trabaja en Italia, se trabaja en Alemania. O sea, estamos hablando de que es una certificación, se trabaja en Estados Unidos, que se imparte a nivel internacional. Punto 1. Punto 2. La certificación tiene dos formatos, un formato presencial y un formato online. Incluimos los dos. ¿Qué quiero decir? Ahora, en este próximos 15 días, el 18 de julio, hacemos la certificación presencial aquí en España y para el mes de septiembre comenzaremos con la certificación online. Y en esta certificación online estaremos los integrantes de esta edición de España, pero también nos acompañan personas de otros países o incluso gente de España que no ha podido o ha coincidido venir a la presencial. La duración de la presencial son 3 días, ¿vale? Son 25 horas formativas. En este caso, en concreto, la vamos a hacer en formato retiro. Si hay alguien que nos esté viendo y quiere algo más de información, mira, nos quedan 5 plazas para el retiro y lleva el retiro incluido. Nos quedan ya solamente 5 plazas. También estamos muy cerca de la fecha, 18, 19 y 20 de julio. Pero para la de septiembre, el formato online lo que incluye son 12 semanas formativas. Y el formato de trabajo es muy sencillo. A través de una aula virtual, lo que hacemos es acceder y trabajar cada uno de los 12 módulos que trabajamos, a módulo por semana. Se abre el módulo, lo trabajas, haces las lecciones, haces las actividades y todas las semanas tenemos un webinar en directo donde compartimos dudas, resolvemos inquietudes y lo que hacemos también es aportar una masterclass de valor en esa hora y media, 2 horas, sobre el tema que estemos trabajando. Módulos que trabajamos, módulos, valores en la educación, en las relaciones, en la parte estratégica de las empresas, en valores personales. O sea, cada una de las semanas se abre un módulo, se trabaja ese módulo, se tiene la webinar que por supuesto queda grabada y tienes acceso durante todo 12 meses a todo el contenido. O sea, que si no puedes seguir el ritmo,
bueno, por mi parte y por parte del equipo tienes el acompañamiento a la hora de resolución de dudas, porque fíjate, para nosotros tenemos un mensaje, un claim, un mantra que se ha convertido en nuestro mensaje de marca, que es cambiar el mundo a través de los valores. Cuanto más gente esté formada en esta metodología, le ocurrirá algo tan sencillo como me ocurrió a mí. Yo cuando me formé como coach allá por 2016, llegué un fin de semana, un sábado a casa, después de estar trabajando 12 horas en la escuela. Y yo llegaba con mi mochila y mientras dejaba las gafas, la mochila y tal, dejaba las cosas en casa, yo sentía que mi mujer y mi hija que estaban detrás se reían. Y yo me giré el rollo pues diciendo, ¿y de qué os reís, no? ¿Qué ha cambiado aquí? Que estáis contentas, ¿no? En un sábado a las 10 y pico de la noche. Y me decían, no ha cambiado nada. Entonces me di cuenta que el que había cambiado era yo. Había trabajado que era importante para mí, le estaba dedicando tiempo, energía y recursos a aquello que decía que para mí era importante. Y mejorar mi contexto, mejorar mi entorno, mi pequeño entorno, me permitió conectar con esa idea de niño, de adolescente inmaduro, que quería cambiar el mundo, dejar un mundo mejor, pero no sabía ni cómo ni qué mundo, ¿sabes? Entonces llegué a ese momento de decir, vale, he conseguido cambiar el mundo a través de pequeños mundos, de cada persona que se forma en la metodología y cambian sus pequeños entornos o sus grandes entornos. Ahí hemos hecho más de 70 ediciones ya, hemos impactado en más de 50.000 personas, hay formados más de 3.500 profesionales, o sea que tenemos un bagaje desde 2013 dentro de CINCO, el Centro Internacional de Desarrollo en Valores, y yo como trainer de la metodología, lo suficientemente relevante como para sentirnos orgullosos y comprometidos en seguir formando personas para que puedan acompañar a otras personas desde algo que tienen dentro, que son sus propios valores. Wow, Toño, me encantó. Bueno, tengo que estar ahí para vivir esa emoción, porque eso es lo que a uno le encanta, ¿no? Seguir aprendiendo. Así que, señores, ya saben, hay que seguir aprendiendo. No hay límites para seguir aprendiendo. Dicen, ¿no? Que dejar de aprender es empezar a envejecer. Exacto. Toño, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que qué honor haberte tenido acá. Muchas gracias. Ya nos vamos a conocer acá en Canadá. Ya se viene una sorpresota para acá, para Canadá. Así que, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y pues por esto que nos has regalado. Nos has regalado pues algo que las personas lo aprovechen, ¿no? Como siempre decimos, estas informaciones son realmente muy valiosas para acá. Para acá y para acá y para acá. Mente sana, cuerpo sano y también el bolsillito, ¿no? Como dice, abundancia en todos los sentidos, claro que sí. Muchísimas gracias, Toño, de verdad que gracias por haber estado con nosotros. Se hace el tiempo cortísimo. Yo sé que allá es súper tarde y bueno, no quiero que tu esposa se moleste después de Nada. Son las 12 menos 20 aquí en España. Wow. Encantado de poder compartir con vosotras y con vosotros este ratito de hablar algo de que realmente creo que habéis podido intuir, sentir incluso más allá de la pantalla, que de algo que me apasiona, que son los valores y las personas. Así que gracias por esta oportunidad, por dejarme asomarme a esta ventanita a tantas personas tan cerca, ¿no? que estamos hablando de algo que realmente cambia vidas. Ya saben que en sus redes sociales le encuentran a Toño como Toño. ¿Cómo te encuentran, Toño? Toño Galán. Toño Galán Coach, vais a encontrarme, o Toño Galán en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos los sitios para poder seguir divulgando y compartiendo. Sí, señora. Sí, señora. Gracias, Toño. Muchísimas gracias. No te quito tu tiempo. Un abrazo, chicos. Nos vemos pronto. Suscríbanse al canal, sigan a Toño y aprovechen esta buenísima información que acaba de este contenido. Nos vemos pronto. Gracias, Toño. Gracias. Feliz vida. Feliz noche para ti. Feliz día. Gracias. Gracias.